Hace 4 años y medio, cuando el mundo se detuvo, este programa salió al aire por primera vez. Lo hicimos en línea, sin maquillaje, con miedo, pero con la certeza de que había mucho por decir. Hoy volvemos a mirar de frente lo que fue y sigue siendo aprender a distancia. No todo fue conexión inestable y tareas en PDF. También hubo afectos, descubrimientos y una nueva manera de estar presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este regreso a casa. Dicen que estudiar a distancia es fácil, porque solo te conectas, ves un video, haces una tarea y listo. Si tú eres de los que creen eso, déjame decirte que no es tan fácil. Sobre todo si la conexión se cae, no entiendes la indicación, nadie contesta en el foro y tienes que aprender prácticamente solo. Estudiar a distancia implica muchas cosas, entre ellas organizar tu tiempo, trabajar, estudiar, atender la casa a tus hermanos o hijos, autorregular tus emociones, la frustración al no entender algo, la desilusión al no tener actividades prácticas o que tu círculo social está en casa solamente. Todo esto aunado a tener que hacer las tareas mientras tu hermano juega Fortnite a un lado. Pero también es una modalidad que enseña cosas que no están en el plan de estudios, como a confiar en ti y descubrir tus capacidades, a buscar respuestas y encontrar soluciones por ti mismo, y a seguir, porque el compromiso es contigo, aunque no haya cámara ni micrófono. La educación a distancia es exigente, resiliente y sí, también puede ser transformadora. Porque no todo aprendizaje pasa en el aula y no toda distancia es desconexión. Hola, soy Margarita, estudié la carrera de Pedagogía en modalidad a distancia en el SUAYET de la UNAM. Elegir esta modalidad fue una decisión desafiante, ya que significó para mí romper con una educación tradicional en el aula para adentrarme en un mundo completamente digital. Aprender a manejar plataformas educativas, enfrentarme a la inestabilidad del internet y adaptarme a una nueva dinámica de estudio. Pero más allá de lo tecnológico, también me tuve que enfrentar al desafío de equilibrar mi familia, el trabajo y las asesorías. Hubo momentos de desesperación en los que creí que no llegaría a la recta final. Sin embargo, en el proceso tuve la fortuna de conocer docentes que no solamente me alentaban, sino que también empatizaban con las dificultades que es estudiar a distancia. Con compañeros que con solidaridad grababan las asesorías y las compartían conmigo cuando no podía asistir. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta que cada desafío enfrentado fortaleció mi determinación. Y si algo aprendí es que la educación a distancia nunca es un proceso solitario. Por el contrario, detrás de cada estudiante existe una red de apoyo que crece y avanza con él. Bueno, tuve la experiencia de trabajar en campo, en área de campo, en una materia de sociopedagogía. Tuvimos que hacer un proyecto, el proyecto era sobre el tema de la menstruación y existe mucho tabú en zonas rurales sobre ese tema. Entonces tuvimos que hacer todo un proyecto para lograr hablar ese tema con jóvenes en mi pueblo, mi comunidad en Oaxaca. Y fue muy desafiante también porque de repente pues adentrarte a un mundo donde existen muchos mitos, tocar ese punto también de la gente de que posiblemente no puede aceptar el tema, ¿no? Fue en un plantel a nivel preparatoria y en los hombres no hubo aceptación para el tema. Entonces como que no lo tomaban, no la tomaban en serio y 2 solamente fueron 3 jóvenes que sí contestaron las encuestas y que estuvieron participando. Hicimos una dinámica de crear una toalla femenina. Y no hubo participación en cuestión de los hombres, solamente 3 lo hicieron y de ahí nadie quiso trabajar en esa dinámica. Y en cambio las mujeres, a pesar de que sí se sentían cohibidas al principio, después ya lograron como familiarizarse con la dinámica y aceptaron bien el proyecto. Anteriormente yo trabajé en música y teatro de manera presencial y bueno, fue una experiencia maravillosa el día de hoy hacer el estudio de manera autodidacta, puesto que bueno, me enfrenté a muchos retos
como por ejemplo tener un equipo que me permitiera leer de manera visual los libros, porque yo soy débil visual y bueno, me costaba mucho trabajo usar lo que eran las iPads o las tabletas. Y bueno, fue todo un reto para mí poder estudiar la carrera de pedagogía. Además de que pues venían otros retos, porque pues yo soy mamá soltera y tenía que trabajar, tenía que hacer mis labores domésticas en casa. Mi trabajo me quedaba aproximadamente 1 hora y media de donde yo vivía, entonces regresaba y tenía que volver a estudiar. Y bueno, fue todo un reto, pero bueno, siempre hubo doctores, docentes y maestros que a mí me brindaron ese apoyo y esa ayuda para decir, bueno, si yo puedo, tú también puedes hacerlo. Y bueno, aquí estoy terminando mi carrera de pedagogía en educación a distancia. Lo que extrañé mucho de la manera presencial, estar conviviendo, incluso hacer comunidad con los mismos alumnos y con los docentes. De repente como que me sentía así como que, híjole, pues yo también quiero participar en estos eventos, yo también quiero una beca, yo también quiero ir a la natación, quiero ir al gimnasio, ¿cómo le hago? No sabía cómo hacerlo. Entonces todo era tener que leerlo, y creo que eso extrañé mucho de la manera presencial, tener que estar en contacto con la humanidad. Soy Jazmín Fonseca, egresada de la licenciatura en Pedagogía en su modalidad a distancia. Para mí fue una experiencia maravillosa. Sin embargo, hubo muchas veces en que pensé dejarlo. Trabajaba mientras estudiaba y cuidaba a mi bebé recién nacido. En muchas ocasiones la computadora ni siquiera encendía. Sin embargo, a mi ritmo y a mi modo, logré titularme. No solo fue el hecho de terminar una carrera, sino fue una forma de creer en mí misma. Bueno, estudiar en línea no es sencillo, requiere de mucha organización y sobre todo de un círculo de apoyo que esté presente en los momentos más complicados. Existen situaciones, por ejemplo, la conexión, la falta de luz y muchas otras situaciones que se nos complica realizar nuestras actividades. Pero gracias a asesores que nos brindan todo su apoyo y respaldo es que hemos sacado adelante esta carrera. La carga emocional muchas veces nos juega en nuestra contra como estudiantes, pero indudablemente tener asesores que participen con nosotros motivándonos ha sido de una gran ayuda para poder terminar nuestra carrera. Gracias a todo el esfuerzo de nosotros como compañeros y crear una comunidad, hemos podido lograr con éxito el término de nuestra carrera. Hoy podemos decir con alegría que lo logramos o podemos concluir y pues nos sentimos más que satisfechos. Gracias. Llegó la hora de presentarles a nuestros invitados especiales. Él es un investigador apasionado por entender cómo se aprende y cómo se enseña, incluso cuando no hay pupitres ni pizarrones de por medio. Es doctor y maestro en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el CIMBESTAB y actualmente coordina el área de generación y diseminación del conocimiento en educación en el CEIDE de la UNAM. Pero también da clases en el SUAYET de la Facultad de Filosofía y Letras y en los posgrados en Ciencias de la Salud. Sus líneas de trabajo incluyen la formación docente, la escritura académica y el uso crítico de tecnologías en el aula. Con ustedes, Víctor Jesús Rendón Casales. Y le acompaña a alguien que sabe bien que la información es poder, pero sobre todo que organizarla y compartirla es un arte. Es doctor en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. También profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras desde 2013 y actualmente coordina tanto el Colegio de Bibliotecología y Archivología como la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información a distancia, además de formar parte del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO. Les presento a Gerardo Zavala Sánchez. Sean bienvenidos al Quehacer Virtual. Vamos a hablar de las bases de la educación a distancia. ¿Cómo describen ustedes estas bases? Y antes de pandemia, ¿qué herramientas, plataformas y formas de trabajo eran comunes en ese momento? Bueno, si quieren, puedo tomar la palabra.
Yo pienso que la educación a distancia ha sido una modalidad que ha dado mucho al quehacer universitario. A la UNAM, por ejemplo, es uno de los sistemas más grandes que hay también, muchos alumnos, ¿no? Y alumnas, y que creo que había funcionado bien desde que se inició hasta la pandemia, pero también había caído en ciertas rutinas, por así decirlo, ciertas dinámicas que ahora considero han sido un poco reconsideradas, ¿no? La cuestión de la interacción, la cuestión del rol de los participantes, docentes, estudiantes, y la manera en la que interactúan entre ellos, creo que tiene características muy específicas, ¿no? La escritura, por ejemplo, es uno de los medios que es central ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicarnos a través de escritura, a través de mensajes escritos, ¿no? Donde aparentemente no hay estas modalidades o estas diferencias entre tonos, ¿no? Y cómo le hacemos para entender un mensaje de forma clara y sencilla, ¿no? Creo que es un ejercicio en ese sentido de literacidad académica que también nos ayuda a reflexionar cómo nosotros nos comunicamos como personas, ¿no? Me parece también que la parte de la educación a distancia prepandemia tenía también una cierta idea o creencia en el imaginario colectivo como un sistema digamos que de segunda, ¿no? Y creo que no ha sido así, ¿no? Desde un inicio ha dado acceso a miles de estudiantes a su formación. Aquellos estudiantes que no pueden acceder a un campus de forma presencial, a que sus condiciones de vida también no se lo permiten. Y también, pues digamos que empezar a utilizar las tecnologías como una forma también de mediación del aprendizaje. Sí, por supuesto, qué importante. Muchas gracias, Víctor, por poner el ojo en estas prácticas que tenemos con el lenguaje escrito. Gracias. ¿Qué nos dices, Gerardo? Yo creo que me acuerdo mucho de que utilizábamos ciertas plataformas, por ejemplo, en las bases de la educación a distancia. Entre ellas, por ejemplo, conocemos la plataforma Moodle, y bien como lo comentaste, Víctor, me recuerdo que las primeras ocasiones que di clases a distancia, todo era a través, por ejemplo, del mensajero o, por ejemplo, con textos directo a los alumnos y una evaluación directa a las actividades de los alumnos directamente en las plataformas. Pero ahorita ha cambiado muchísimo y eso es lo que me gusta. Como bien dijiste, Víctor, ya es algo como de segunda, este mito de que la educación a distancia era menos que un sistema escolarizado y tradicional, ya quedó totalmente obsoleto, y actualmente pues estamos ahora sí que en la educación a distancia es lo principal y también abierta. Sí, y además este mito, qué bueno que lo pones sobre la mesa porque ha quedado rebasado. Así es. En la pandemia, ¿quién desplegó todas las habilidades? Nosotros. Los de educación a distancia. Así es. ¿Cierto? Y además cada vez más tenemos un gran número de estudiantes en esta modalidad de estudio. Muy bien. ¿Y qué implicó para los docentes convertirse en estudiantes de lo digital? ¿Qué aprendizajes y resistencias observaron? Pues yo creo que sí noté diferentes resistencias. Primero, a los docentes que estaban en un sistema escolarizado, por ejemplo, tuvieron que adaptarse a las nuevas formas a distancia, y eso fue muy interesante porque pues nosotros ya teníamos la idea, trabajamos de distancia siempre. Claro. Pero un profesor, un docente del sistema escolarizado tuvo que utilizar plataformas educativas, herramientas integrales, por ejemplo, que nos ofrecen distintos sistemas a nivel digital, y sobre todo ya no solamente mostrar sus clases rígidas y pasarlas a un sistema a distancia, no, sino adaptarse a las necesidades educativas de cada alumno a distancia. Entonces esto fue algo muy bonito desde mi punto de vista, algo que me llevo como aprendizaje, y bueno, eso como en una cuestión de complicado. Y si queremos llamar algo también fácil para los docentes, también dar las clases, por ejemplo, con videoconferencias, o dar las clases a través de con tutorías ya individuales directamente a los alumnos. Eso también fue algo muy interesante, yo podría decir. Gracias, Gerardo.
Sí, me parece que el mundo volteó a ver a la educación a distancia en esos momentos, ¿no? A analizarla un poco 100%. más. A poner el centro y tratar de aprender de la educación a distancia. Sí. Pero también creo que la educación a distancia aprendió de la educación presencial cuando en esos sistemas empezaron a incorporar las tecnologías cuando no lo habían hecho antes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que se trató de innovar, se trató de ajustarse y adaptarse muchas de las actividades que se hacían presenciales en línea, ¿no? Hubo un matiz, ¿no? Algunos trataban de hacer sus clases de forma presencial, exactamente, pero ahora en medios digitales. Y no funcionó. Claro que no. No funcionó. Entonces, trataron de hacer cambios. Aquí una de las cosas que yo creo que también permitió, por así decirlo, fue que el trabajo en la pandemia, el trabajo a distancia desde el hogar, permitía un poco más de libertad a los docentes y a las maestras, ¿no? Hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces empezó a haber cambios ya en sus rutinas, ¿no? Y se dieron cuenta que si incorporaban unas herramientas y se incorporaban otras, funcionaba bien, ¿no? ¿A qué digo que nosotros desde la educación a distancia aprendimos? Pues cuando nos dimos cuenta de que efectivamente, ¿no? El Moodle no era el único. El Moodle no era la única plataforma ni el único medio para promover interacciones. Entonces, ahí es donde aprendemos de lo que está pasando en esta adaptación en la educación remota de emergencia, ¿no? Nos dimos cuenta que el Moodle se podía también, digamos que, adaptar de forma diferente, incorporar con otras herramientas y otros espacios, ¿no? Con ciertas, digamos, dinámicas, ¿no? Que también teníamos. El Zoom, ¿no? Por ejemplo, y se enriquece más, ¿no? Entonces yo considero que efectivamente tanto la educación presencial que se realizó de emergencia como la educación a distancia tuvieron ciertos aprendizajes y creo que todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Vamos poco a poco, pero me parece que vamos bien. Mi esposa estudia a distancia. Fue una parte muy que nunca había vivido, ¿no? Porque pues, nunca había tenido esa oportunidad o esa experiencia de vivir con alguien. Ver estudiar la distancia, pues yo tenía entendido pues que no funcionaba mucho porque no era lo mismo que ir a clases presenciales donde los maestros explican físicamente, no al momento. Ella tuvo que esforzarse demasiado en el aspecto de que tuvo que investigar por su cuenta, tuvo que pasar muchas horas en la computadora, sacrificarse en las madrugadas, levantarse temprano para las niñas. O sea, fue un proceso muy complicado que yo vi como ella le dedicó mucho esfuerzo, mucha disciplina más que nada, y pues también fue mucha paciencia porque decía que le costaba mucho, que le pesaba mucho. Cuando lograba terminar un semestre, venía el otro semestre y decía, es que ya voy en segundo semestre, en tercer semestre. Y la manera de que la apoyábamos era pues echándole la mano en las áreas de la casa, en las niñas, sacrificándonos un poco pues al no estar con ella. Y pues cuando venían los semestres era decirle, ¿sabes qué? Pues es que es otro semestre, no pienses que es un quinto, que es un sexto, que ya se va a poner más difícil. Simplemente es un semestre y échale ganas, es como si estuvieras empezando, no le tengas miedo. Y pues afortunadamente pues su dedicación le ayudó bastante a sus calificaciones, a poder terminar este proceso que realmente sí es difícil, pero claro que se puede. Hola, soy Wendy. Recuerdo ver a mi mamá estudiando durante las noches, dedicando su tiempo a actividades por la computadora. Al principio no comprendía bien cómo funcionaba, pero poco a poco fue entendiendo que se puede estudiar a distancia y lograr metas importantes. Y ella decidió estudiar pues en línea. Yo le comenté, ¿podrás lograr quedarte en la UNAM? Y me dice, sí, lo voy a lograr y voy a quedar en la UNAM. Y ve aquí, o sea, lo logró. Yo estoy muy orgullosa de ella. Es una mujer a la que amo
mucho y quiero mucho y la admiro y la quiero con toda mi alma y siempre va a estar conmigo. No todo lo que brilla en pantalla es aprendizaje. En tiempos donde estudiar implica estar horas conectados, es necesario preguntarnos, ¿a qué estamos realmente expuestos cuando estudiamos en línea? What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. El dilema de las redes es un documental que pone el dedo en la llaga. La economía de la atención, los algoritmos, la manipulación emocional y cómo las redes, sí, incluso las que usamos para estudiar, están diseñadas para atraparnos y no para liberarnos. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Un testimonio desde dentro de Silicon Valley que puede ayudarnos a repensar cómo educamos y cómo aprendemos en un mundo que nos quiere distraídos. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. ¿Educación en línea? ¿O distracción sin límites? Una película para ver con mirada crítica y los datos encendidos. We get rewarded by parts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. ¿Cómo vivieron la pandemia como un parteaguas en lo tecnológico, humano, pedagógico? Por ejemplo, el Zoom para toda la UNAM. ¿Qué opinan? Pues a mí me pareció algo muy valioso lo que la UNAM hizo para nuestros colegas, nosotros mismos como docentes y nuestros alumnos. Ahora sí que nos pusimos a trabajar de lleno porque teníamos que resolver en la cuestión urgente, en lo inmediato. Entonces la universidad afortunadamente nos dio, como bien lo mencionaste, Hatsuko, pues el Zoom para todos. Y en el caso, por ejemplo, de ambos sistemas, que afortunadamente pues doy clase en ambos sistemas, yo trasladé básicamente a videoconferencias mis sesiones con mis alumnos, tanto de distancia, que ya venía llevándolas, pero también en el sistema escolarizado. Entonces, eso en la pandemia no fue tan difícil adaptarme, porque ya tenía un bagaje educativo también y de uso de herramientas también educativas para implementarlas en mis clases día a día, y esto me facilitó muchísimo las cuestiones. Ahora, además, algo que rompió totalmente las barreras, la propia pandemia, fue pues, la adaptación de todas las actividades de aprendizaje y las evaluaciones a un sistema en línea, y también que les digamos a los alumnos que estén conscientes de que a lo mejor las retroalimentaciones iban a ser distintas, pero que son igual de valiosas una a otra. Entonces, eso fue lo que yo me llevo siempre de pandemia. A mí fue algo que me dejó mucho aprendizaje como docente y también como estudiante, porque también aprendí de todos los días de mis alumnos. Sí, yo creo que fue un parteaguas justo y permitió la apertura a la transformación de la educación en esta modalidad. ¿No, Víctor? ¿Tú qué opinas? Claro, me haces pensar en el Zoom en la cámara apagada, ¿no? Todo un fenómeno que muchos vivimos, donde parecía que estábamos solos o solas, ¿no? Queríamos que la gente interactuara, que respondiera. Después vimos que no prendían su micrófono. Luego les pedíamos que escribieran, aunque sea en el chat, para que nos dieran señales de vida. Y a veces no funcionaba, ¿no? Sí. Y yo bueno, en ese entonces empezamos a revisar en el equipo de investigación donde yo colaboro, empezamos a revisar qué ocurría detrás de esto, ¿no? Porque también en la pandemia lo que ocurrió fue una generación de conocimiento rápida, pero a veces no profunda. ¿No? Entonces, se llegaban a conclusiones, me parece que a veces no tan certeras, porque
la cuestión se atribuía a una falta de interés, por ejemplo, ¿no? de nuestros estudiantes, ¿no? Y cuando nosotros en la CEIDE hicimos unos estudios de corte más profundo y cualitativo, nos dimos cuenta que no necesariamente era un desinterés, eran todas unas condiciones que existían para que alguien pudiera prender su cámara, ¿no? Había de todo, obviamente, pero también hay condiciones, ¿no? Sí, nos estábamos adaptando. Y en ese sentido, ¿qué cambios se dieron en esta percepción del estudiantado, de la modalidad a distancia y qué nuevas posibilidades y restricciones surgieron? Sí, a veces en este levantamiento de información encontrábamos esta diferencia de percepciones entre docentes y estudiantes, por ejemplo, ¿no? Los docentes fueron muy atendidos hasta cierto punto, con mucha oferta de formación, por ejemplo, aquí en la UNAM, ¿no? Sí. Eso realmente le agradecemos, ¿no? A nuestra casa de estudios que se interesara, ¿no? Pero a veces a los estudiantes no les llegaba tanto esa información, ¿no? Era más difícil también de llegar a los estudiantes, ¿no? Lo que pasó es de que a veces había unas percepciones contradictorias, por así decirlo, u opuestas, ¿no? Que poco a poco se han ido de alguna manera matizando, ¿sí? Pero uno de los comunes que han tenido nuestra población, nuestra comunidad universitaria, es que la educación a distancia sí funciona. Claro. ¿No? Y eso creo que es algo muy valioso para nosotros seguir impulsándolo, ¿no? Si bien hace falta cambios, hacen falta también otras formas de interactuar, etcétera, sí coinciden las percepciones en que les ha ayudado mucho, ¿no? Yo aquí agregaría también que justo la información en los tiempos de pandemia fue algo clave para entender qué era noticia falsa, qué era noticia, por ejemplo, real. Y justo la universidad nos brindó también bases de datos y repositorios digitales a todo el sistema universitario. Docentes, técnicos académicos, los propios alumnos. Entonces, esto hizo un gran trabajo la universidad en darnos estas bases de datos disponibles en la Dirección General de Bibliotecas y también justo aportó a nivel social información verídica e información real sobre la situación de la pandemia en medio de una crisis también social, emocional, como bien lo mencionó Víctor, que estábamos viviendo todas las personas. Entonces eso fue algo maravilloso que la universidad nos pudo aportar también. Sí, yo creo que han mencionado dos cosas importantísimas en esta revolución y transformación educativa que tuvimos. Y me gustaría que me platicaran también cómo enfrentaron este aumento de la demanda estudiantil y los límites institucionales. Sí, ahí es una cuestión, yo creo que muy diversa, ¿no? ¿Qué ocurrió, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, no? Los grupos se hicieron más grandes, ¿no? Muchos estudiantes de educación presencial también migraron, digamos, al sistema de a distancia, porque en esas situaciones de pandemia, pues hubo muchas, digamos que dificultades también familiares, ¿no? A veces necesitaban trabajar también nuestros estudiantes y podían hacerlo a través del sistema a distancia, ¿no? Claro. Entonces los grupos se hacían más grandes. Y más grandes. Teníamos que pensar en estrategias también desde la docencia, ¿no? Creo que el empezar a hacer grupos de trabajo, actividades colaborativas, incorporar otras herramientas también que permitían la interacción, por ejemplo el Google Drive, ¿no? Que es un medio como para llegar ahí y reunirnos, ¿no? Trabajar, digamos que de manera asincrónica y también sincrónica y buscar alternativas también de evaluación. No necesariamente podíamos o teníamos que hacer la evaluación estandarizada uno por uno, sino también pensar evaluación entre pares, por ejemplo, ¿no? Eso ha funcionado mucho. Y creo que ahí es un reto que me parece que falta todavía mayor documentación, ¿no? De qué es lo que está pasando, cómo lo estamos solucionando nosotros como docentes, ¿no? Sería muy interesante conocer experiencias. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, me encuentran en Instagram, Facebook y X con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestra sección del influencer educativo. Cuando
pensamos en educación en línea, lo primero que podemos imaginar son plataformas institucionales como Classroom, Zoom o ese tipo de herramientas. Pero la verdad, la educación también puede venir de TikTok, de YouTube, de Reels. Y sí, aunque yo también por mucho tiempo lo critiqué, entre bailes, filtros y risas, también existe un espacio para pensar, para cuestionar y para aprender. Mi nombre es Eduardo Vázquez y yo subo contenido educativo a diferentes redes sociales y en específico a TikTok. ¿Cómo empezó mi aventura como creador de contenido? La verdad yo no imaginaba subir contenido educativo. Subía blogs, algunos covers, no sé, lo que más me gustara. Hasta que un día les enseñé a mis estudiantes una versión feminista de una canción muy conocida que se llama Arroz con leche. Los niños disfrutaron tanto la canción y se escuchaba tan bien que quise subirla y compartirla a TikTok. Jamás me imaginé que se haría viral. Entonces fue ahí cuando comprendí que existe gente que también utiliza las redes sociales para aprender. Una educación con conciencia, con crítica, con reflexión, pero sin necesidad de estar dentro de un salón de clases. Y ese video fue mi entrada a un mundo donde el aprendizaje se podía dar más allá de las escuelas o de un salón de clases. ¿Qué es lo que busca la juventud en las redes sociales? Busca distracción, claro, pero también busca conexión. TikTok se ha convertido en ese lugar en donde puedes ver un video viral de unos perritos, pero 2 videos después te encuentras con un video totalmente lleno de aprendizajes, conmovedor, lleno de emociones. Y es ahí donde está el aprendizaje. Es por eso que cuando yo subo algún video a mis redes sociales, busco dejar un mensaje positivo, algo en lo cual las personas que vean ese video tengan algo que aprender. ¿Cuál ha sido mi video más viral? Afortunadamente hay varios videos míos que se han vuelto muy virales, pero creo que el más popular y el que más vistas ha tenido es uno que se llama Calificando con Memes. Este video consistía en que yo apliqué una estrategia con mis estudiantes en donde en vez de ponerles, por ejemplo, una calificación de 7, les daba una retroalimentación usando memes graciosos. Entonces ahí yo identifiqué que mis estudiantes entendían que podían mejorar, pero sin sentirse juzgados. Este video tuvo más de 30 millones de visualizaciones y rompió con la idea de que evaluar es poner palomitas o taches. A veces un video de 15 segundos puede generar un aprendizaje mayor que el de 4 horas de clases seguidas. Si quieres seguir aprendiendo conmigo entre memes, diversión y una educación fuera de lo cotidiano, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Nos vemos. ¿Sabías que en México miles de estudiantes acceden hoy a la educación gracias a proyectos de inclusión digital y educación a distancia? Hablemos al respecto, pasemos a la buena noticia educativa. De acuerdo con la encuesta Enduti 2024 del INEGI, el 83.1% de la población de 6 años y más es usuaria de Internet. Entre los principales usos destacan la comunicación, las redes sociales, el entretenimiento y la capacitación o educación, siendo esta última opción elegida por el 81.3% de quienes navegan en línea. Este panorama digital ha permitido ampliar las oportunidades educativas. Instituciones como Prepa en Línea CEP, la Universidad Abierta y a Distancia de México, el Instituto Rosario Castellanos y el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, SUAYED, ofrecen programas a distancia para quienes no pueden asistir de manera presencial, pero sí conectarse virtualmente. La buena noticia es que después de la pandemia, la demanda de estas modalidades sigue en aumento. Según la jornada, el sistema SUAYED de la UNAM incrementó su matrícula en la modalidad abierta en un 30%, mientras que la modalidad a distancia prácticamente se duplicó. Para sostener este crecimiento, la conectividad y la capacitación son prioridades. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión busca llevar Internet a 15 millones de mexicanos sin acceso.
y en Puebla se licitaron 68,000 chips de datos móviles para estudiantes de bachillerato y universidad. Para complementar estas acciones, el programa Pilares ofrece apoyo académico y tutorías presenciales a alumnos de modalidades a distancia, mientras que Aprende MX pone a disposición cursos y talleres de actualización dirigidos exclusivamente a los docentes. Con un ecosistema que va de la conectividad a la capacitación, la educación en línea ya tiene memoria y cada paso cuenta. Les ha hablado Byron Olivares y nos vemos la próxima con otra buena noticia educativa. Y vamos a hablar ahora ya del tiempo presente, tiempos de pospandemia en la educación a distancia. Hoy ya podemos hablar de un perfil definido de la educación a distancia o sigue en transformación. ¿Qué piensan? Yo creo que siempre sigue en transformación. O sea, la educación a distancia lo que nos brinda es un autoaprendizaje y tanto docentes como alumnos. Y creo que eso es parte de adaptarnos a las nuevas tecnologías y también a las necesidades sociales. Es algo que siempre tenemos que estar nosotros viendo como docentes y también como alumnos. Entonces, no creo, aunque sí están las bases definidas y los tenemos ya desde hace ya una década más, pero siempre vamos a seguir adaptándonos. Sí, yo también creo que seguimos en este proceso evolutivo, ¿no? Así ¿Qué es. piensas? Pues coincido como dice Gerardo, ¿no? Y también Hatsuko. La educación a distancia no puede ser, digamos que estática, ¿no? La educación a distancia va también evolucionando conforme las nuevas tecnologías surgen, ¿no? Su modelo pues implica una flexibilidad como tal, ¿no? O sea, creo que esas características y la naturaleza misma de la educación a distancia es lo que tenemos que potenciar, ¿no? Que también nuestros docentes, los diseñadores instruccionales y los mismos estudiantes puedan entender que esto no es un modelo único, ¿no? Depende mucho también del apoyo institucional y de los marcos institucionales, pero me parece que ahora también las tecnologías permiten cierta conectividad y se generan ecosistemas digitales más grandes, ¿no? Eso nos permite hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Claro. Que solamente seguir un programa de estudios, ¿no? Pensaría que la educación a distancia podemos entenderla de esa manera, ¿no? Como una educación que se está vinculando más. Uh-huh. Oigan, y vamos a hablar ahora de estos cambios en la participación del estudiantado, porque ya mencionabas las cámaras apagadas, esta sensación de ausencia digital, y qué hemos aprendido como docentes sobre acompañamiento, flexibilidad y este vínculo pedagógico en este formato. A mí me gustaría contestar esa pregunta pensando, no imaginándonos cuando nosotros mandamos mensajes de texto con nuestros seres queridos, ¿no? ¿Cómo realmente sabemos y nos conectamos y entendemos, ¿no? Y tenemos empatía a través de la escritura, ¿no? Al final de cuentas es escritura, ¿no? Yo pienso, o sea, a veces no necesariamente tenemos que hablar o vernos para comprendernos, ¿no? Creo que también la escritura tiene ciertas posibilidades que nos ayudan a entender esa emotividad que está detrás, ¿no? Y yo me pongo a pensar en, bueno, si yo puedo conocer a mis estudiantes a través de la escritura, entonces tengo que ponerle atención, ¿no? Sí. Nuevamente regresamos a esta idea de prácticas de literacidades académicas. Pero a lo que voy es que a través de esta comunicación escrita, yo voy conociendo a mis estudiantes y voy tratando de entender su desarrollo. A final de cuentas, como en las actividades presenciales, uno observa, uno ve cómo va el aprendizaje, ¿no? Aquí también, pero a través de esas pistas que nos da la escritura, ¿no? Hace falta ser detallistas, por así decirlo, en cómo escriben, en la manera en la que redactan, la manera en la que expresan sus ideas, esas muletillas que a veces tienen y que se van poco a poco puliendo, que nos indican que ya avanzó algo, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo he visto que hay muchas formas de participación y de interacción. Incluso la cámara apagada no significa una ausencia, ¿no? Claro. No, o sea, la desconexión a la vez, a lo mejor sí, pero la cámara apagada no siempre es una ausencia, ¿no? Sí. Entonces, hay que pensar, hay que estar atentos y atentas en qué momento algún estudiante participa, pone una reflexión interesante que antes no la tenía, e incluso retoma cosas que ya vimos, ¿no? En algún momento del curso, cuando esa persona estaba con la cámara apagada, por ejemplo. Eso nos da pistas de que no estaba ausente, ¿no? Entonces hay que ver que hay múltiples tipos de participación, desde una que es
más de observación hasta una que es más de, digamos que intensa, ¿no? Completa. Sí. Es que no sabemos si el alumno detrás está en el trabajo o está, por ejemplo, en el transporte público. También esto nos brinda la oportunidad a nosotros como docentes para ser empáticos con nuestros alumnos y a través de la escritura o también de mensajes de audio o videos poder recibir las ideas de nuestros alumnos y también la de nosotros hacia la clase, hacia ellos. Entonces, esto nos hace muchos más cercanos en la actualidad, en el presente, en la educación a distancia. Ya no es algo como lo veíamos, este mito de que solamente es algo meramente frío, escrito, una pantalla, una distancia extrema. No. Ya es algo mucho más cercano. Y eso es algo que me llevo en el presente y que lo uso diariamente en mis enseñanzas con mis alumnos, y es algo muy bonito. Sí, y es precioso que lo pongan así sobre la mesa, porque definitivamente el tener la cámara apagada no es ausencia digital. Estamos hablando de la nueva presencialidad virtual, porque estamos reunidos en un mismo tiempo, espacio. Unos podemos abrir y otros no, la cámara. Eso, sin embargo, no cambia la cognición, ni la emoción, ni la acción. Muchas veces, como bien dijiste, lo del transporte público, a mí me ha pasado muchas veces. Me ha tocado que mis estudiantes, por ejemplo, en la bicicleta, cuando me abren la cámara y yo, no la abras, te vas a caer, enfócate en lo que estás. No, es que yo quiero estar aquí, me dicen. Y eso nos hace pensar también en cómo, a pesar de estar trabajando o haciendo lo que están haciendo, quieren estar también en una sesión con el docente. Y eso es también cómo generamos nosotros el vínculo con ellos. ¿Son esas ganas de aprender? Sí. Y creo que, algo que dijo Gerardo es interesante, que ya después de la pandemia nos damos cuenta de la importancia de la multimodalidad. Así es. O sea, no solamente el texto, no solamente una manera de comunicarnos, sino diferentes, ¿no? Y ya podemos utilizar videos, como dices, en YouTube, ¿no? Dejarlos ahí, o pedirles a ellos que también los hagan, ¿no? Sí. Hola, soy el profesor Mario Manuel Ayala Gómez, de la FES Zaragoza. Cuando me informaron que era necesario impartir clases por Zoom, me pareció una idea que fracasaría. Yo ya había tenido experiencias con otras plataformas de videoconferencias, por ejemplo el Messenger. Mi experiencia había sido terrible. La forma de configurarlo, la forma de conectarlo y las opciones para lo mismo eran sumamente complicadas. Sin embargo, tenía claro que era muy necesario hacerlo. Mi compromiso con la docencia y con mis alumnos me impulsaron a hacer el intento, decisión de la cual no me arrepiento. La experiencia con los alumnos fue muy rica y fue aprendiendo junto con ellos este uso de esta tecnología. Actualmente uso videoconferencias ya como parte de mi práctica profesional, ya sea para impartir clases, tomar clases o inclusive para dar asesoría a tesistas. Educar nunca ha sido fácil o perfecto, pero vale la pena. Hola, soy Cosme Gregorio Cirilo, el primer titulado en Pedagogía, la modalidad de distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue mi primer título universitario y significó mucho más que un logro personal. El haber sido el primero en titularse abrió nuevos caminos, porque era un ejemplo para mis compañeros que venían detrás de mí. También fue una cosa que ayudó a abrir caminos para poder hacer nuevas gestiones sobre cómo titularse y cómo los compañeros podrían gestionar sus papeles, sus documentos, los requisitos que se necesitaba para poder titularse. Estudiar a distancia me exigió mucho más de lo que imaginé. Pero gracias a eso aprendí a gestionar mi tiempo, a tener más confianza en mí mismo, a echar todas las ganas donde podía y mantenerme siempre motivado. Me permitió desarrollarme como pedagogo y gracias a ese inicio hoy tengo el grado de doctor. Educarse desde la casa o desde cualquier espacio que la modalidad de distancia lo permite es formar una historia. Vamos ahora a hablar de las perspectivas a futuro de la educación a distancia.
¿qué modalidades podrían integrarse o fortalecerse? Por ejemplo, Gerardo, ¿nos podrías decir esta vinculación entre las modalidades de estudio? Sí, es algo innovador, es algo que también asusta a diferentes personas, porque creo que tenemos que adaptarnos. O sea, ya hay estudiantes que solicitan el cambio de modalidades o una modalidad también mixta, porque hay personas que no tienen las oportunidades. Sabe que, profesor, yo trabajo y no puedo llegar a esta clase, pero quisiera estar con usted. No puedo tomarla en línea. Claro, por supuesto. Pasa. Es algo que solicitan muy seguido. Sí. Y creo que es justo el momento, una perspectiva futuro que nos enseñó la pandemia y anterior a pandemia, que también debemos adaptarnos a estas necesidades que tienen los estudiantes y también como docentes. Creo que tenemos todo el mundo por delante, tenemos una gran facilidad. La universidad también nos abre muchas posibilidades y tenemos que utilizar las herramientas que tenemos. Sí, sin duda. Sí, hay que pensar que el perfil del estudiantado de la educación a distancia no es el típico, ¿no? Por así decirlo, ni no hay un solo perfil, ¿no? Claro. Hay muchos, ¿no? Hay muchas necesidades, muchas edades, muchas condiciones, etcétera, ¿no? Y que creo que eso nos ayuda a pensar, como dices, Gerardo, en alternativas, ¿no? Más flexibles, de alguna manera intermodales, ¿no? No solamente lo presencial y la distancia como separados, ¿no? Sino vínculos, ¿no? Y también, pues, las herramientas que comentábamos, que, por ejemplo, en un caso, ¿no? En la asignatura que doy, sí trato de grabar las clases porque ahí no siempre se pueden conectar a la misma hora. Claro. Así es. Y que tengan acceso a eso, que tengan acceso a su ritmo, que vean la clase, ¿no? Que después participen con preguntas, ¿no? Entonces hay que ser flexibles ahí y yo creo que no con las herramientas actuales no es tan difícil. Me parece que podemos lograrlo. Sí podemos lograrlo. Oye, y en ese sentido también te quiero preguntar a ti directamente, Víctor, ¿qué alcances, retos y oportunidades identificas entre la educación pública privada en comunidades, estos modelos institucionales de educación a distancia? Hay diferentes, digamos que, formas de concebir la educación a distancia, ¿no? Dependiendo de los marcos institucionales, las posibilidades también de infraestructura que tiene cada escuela, cada institución, y me parece que podrían comunicarse y retroalimentarse, ¿no? Hay que estar, digamos que, en búsqueda de qué funciona mejor, ¿no? Me parece que la UNAM tiene esta oportunidad, ¿no? De también aprender de otros sistemas de educación a distancia, ¿no? De otras universidades que aquí en México también ya tienen historia, ¿no? Y de otros centros o organizaciones que también están utilizándolo, ¿no? como medio, ¿no? Y creo que me parece que poco a poco podemos ir retomando estas buenas prácticas, por así decirlo, y retomar qué cosas nos funcionan y adaptarlas, ¿no? Adaptarlas a nuestro propio contexto universitario. Creo que hay una oportunidad muy, muy rica ahora. La educación a distancia está siendo valorada, está poniéndose como una alternativa muy, muy viable y que también no está sola, no está aparte, sino que también se interconecta con todo este sistema educativo que tenemos aquí en México, ¿no? Sí, muchas gracias, Víctor. Gerardo, ¿qué herramientas, habilidades o enfoques deberían priorizarse para asegurar accesibilidad y calidad en el futuro? Háblanos de eso, por favor. Creo que lo más importante es la alfabetización informacional. Sí. Aprender a utilizar la información de manera adecuada y también las bases de datos que nos ofrece, por ejemplo, la universidad en este momento. A ver, platícanos de eso, por favor. La universidad invierte millones de pesos también en obtener bases de datos como EBSCO, ProQuest, entre otras bases de datos que tienen información para todas las personas, para todas las disciplinas. Entonces, esto puede ayudar a los alumnos en su formación, por ejemplo, en su trabajo de titulación. Puede ayudar a los docentes y a los investigadores en sus investigaciones, tanto de la universidad, pero también como propias, porque tenemos acceso como académicos a estas herramientas. Y pues yo los invito también al público a que utilice estas plataformas, estas bases de datos y se acerquen a la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, donde pueden tener acceso gratuito a estas bases de datos que son muy costosas por fuera, pero en la universidad, al ser una de las mejores universidades de Latinoamérica, pues nos ofrece esta ventaja. Entonces,
Creo que tenemos que utilizar correctamente la información y saberla utilizar para nuestro futuro también. Oye, Gerardo, y platícanos, ¿qué tendría que hacer el profesorado y el estudiantado para tener acceso? Para tener acceso tienen que ir principalmente a la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, acercarse a la subdirección de la Biblioteca Central. Están diferentes personas que pueden ayudarlos, como la maestra Leticia, la doctora Verónica Soria, la misma doctora Elsa Ramírez Leiva, que es la directora general de bibliotecas. Y ellas son personas que pueden darles las claves de acceso y son tanto para estudiantes del sistema escolarizado, tanto docentes del sistema escolarizado, pero también, por supuesto, del sistema abierto y a distancia, tanto alumnos como docentes. Oye, y también están los cursos en línea, ¿cierto? Así es, también ofrecen cursos en línea sobre el uso y manejo de gestores bibliográficos. Exacto. Para saber citar, para saber cómo darle el crédito. Importantísimo para poder alcanzar la titulación en esta modalidad. Es básico que sepan citar y tenemos estos cursos en línea que, como bien dices, pues bueno, la universidad invierte millones, ¿no? Hay que aprovechar todo eso. Es una cuestión muy importante lo que comenta Gerardo. Creo que el acceso a la información nos va a ayudar también a pues formarnos como docentes, ¿no? O sea, nosotros actualizarnos, no nada más en nuestra área, sino en la docencia. Es importante también que nosotros tratemos de encontrar qué cosas funcionan para enseñar, ¿no? No solamente qué cosas funcionan en la historia, en la biología, en la física, sino en la docencia como tal. Y esos recursos son muy importantes, ¿no? Y qué bueno que lo comentas, Gerardo. Sí, excelente. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Hatsuko. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. Hola, ¿qué tal? Quiero compartirles 3 cosas que han cambiado por completo mi forma de enseñar filosofía a distancia. La primera tiene que ver con la incorporación del WhatsApp en nuestros cursos, lo que ha permitido una comunicación más directa, más estrecha, más personal entre mis grupos, mis estudiantes y un servidor. Esto es sumamente útil precisamente para poder combatir la deserción que tanto aqueja a nuestros cursos. Y también incrementar las posibilidades de resolución de inquietudes, de preguntas, de cuestionamientos, así como compartir expresiones que son nuestras, que son personales, como hobbies, cuestiones de la vida cotidiana, reflexiones, desde luego portales, canales que puedan servir para atender cada uno de nuestros temas a nivel del avance del curso, pero también expresándonos como personas con necesidades e inquietudes existenciales propias. Esto creo que es lo más importante que nos ha ofrecido esta herramienta de comunicación. El segundo tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en nuestros cursos. Por primera vez hemos integrado, en este caso, a la inteligencia artificial de DeepSeek, que es una inteligencia artificial china, gratuita, que permite, sobre todo en las clases de filosofía, hacer preguntas sobre el valor, la existencia, el sentido y la vida a través justamente de las corrientes filosóficas, las autoras y autores que estamos descubriendo en nuestros cursos. Esto es fundamental, hacer un uso crítico e inteligente de la inteligencia artificial aplicada a los propósitos de nuestros cursos. Y justamente a partir de eso, ya integrarlos de una manera cotidiana, normal, pero con una conducción, con un cuestionamiento profundo acerca de qué vamos a hacer con esa información y cómo nos puede servir para la vida. El tercer elemento tiene que ver con la enseñanza de la filosofía a través de los textos filosóficos que proyectamos a través de nuestras sesiones por Zoom, justamente en la pantalla. A través de esta proyección, los estudiantes pueden apreciar el desarrollo de un argumento, de una tesis, el nacimiento de las categorías y de los conceptos esenciales en un planteamiento filosófico particular, que tiene que ver además con una escuela. Pero justamente esta experiencia de leer en vivo, en compañía de sus docentes, los grandes textos clásicos de la filosofía es algo invaluable, que no solo les sirve a nuestros estudiantes para
transformar su disciplina, que en este caso es la pedagogía, sino también para incorporar esta experiencia como una experiencia de cultura crítica y política y ética para su vida cotidiana, como ciudadanas, como mujeres, hombres, etcétera, que puedan transformar justamente su sociedad. En tiempos donde la educación a distancia nos reta a conectar desde la lejanía, el libro Dispositivos Pedagógicos, basados en la narrativa de Frida Díaz Barriga, nos ofrece una propuesta profundamente humana: narrar para aprender, reflexionar y transformar. Esta obra propone recursos pedagógicos como relatos digitales personales, portafolios narrativos, juegos de rol, cómic educativo y fotobiografía que permiten a estudiantes y docentes construir aprendizajes significativos incluso en entornos virtuales. La narrativa se convierte en puente entre la experiencia y el conocimiento, entre lo personal y lo colectivo. Ideal para quienes buscan innovar en sus prácticas educativas a distancia sin perder de vista la dimensión emocional, identitaria y social del aprendizaje. Esperamos disfrutes la recomendación y no dejes de escribirnos tus sugerencias y comentarios. Hoy volvimos a donde todo empezó, a la distancia. Esa que parecía fría, pero nos hizo encontrarnos de otra forma. Aprendimos a enseñar sin tocar, a acompañar sin ver y a sostenernos sin paredes ni pizarrones. La educación a distancia no solo nos cambió el espacio, nos cambió la manera de estar, de enseñar y de creer. Y sí, hubo errores, pero también hubo valentía, ternura y resiliencia. Gracias por acompañarnos en este viaje, porque en cada pantalla, en cada historia y en cada silencio sigue latiendo una certeza: la educación es un acto profundamente humano.